Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Con el nuevo iPhone SE por menos de $100 en Metro conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número 1 en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por $99.99 al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite 1 por cuenta hogar al cambiarse y validar ID. No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles. A dar a conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México de 1988 a la fecha. Es decir, hasta el presidente Peña Nieto. Es el expresidente Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Parece increíble porque dijo varias cosas que van en contra de toda normatividad jurídica. Primero, pues hacer una consulta para enjuiciar a funcionarios, no importa el rango, si hayan sido expresidentes, inspectores, lo que hayan sido, no se necesita hacer una consulta o pedirle permiso al Senado para que los expresidentes sean sujetos a proceso judicial. O sea, que se abra una averiguación, va a ser un caso completamente civil, porque pues las posibles acusaciones son fraudes y situaciones así, pero nada han podido comprobar hasta ahora. En algunos aspectos, quienes han tratado de afectar ya a algunos expresidentes, incluso el mismo expresidente Carlos Salinas de Gortari, que fue muy cuestionado, pues al que salió realmente a relucir en las acusaciones fue su hermano Raúl. El presidente nunca tuvo ninguna prueba fehaciente en su contra. Además, permítame y se lo digo, este es el nuevo teatro para tapar la farsa de la rifa del avión presidencial, cuyos boletos solamente se vendió un 30%, tengo entendido, y la mayor parte los anduvieron exigiendo a los mismos burócratas que los compraran para lograr así de última hora la mayor recaudación de dinero y que el sistema de salud lograra quedarse pues con el producto de las ganancias en cierta manera. Pero el valor del avión presidencial, cosa que nadie sabe exactamente en México, porque ese avión es rentado, no logró recabarse con la venta de los famosos cachitos de la Lotería Nacional.
Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Ya escucharon ustedes de viva voz del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que se pretende hacer. Mañana tendremos un experto legal que ya está estudiando jurídicamente todo el caso. Maestro en Derecho, o sea que tiene una maestría, con muchas atribuciones legales, con mucha experiencia en juicios empresariales principalmente, y este abogado nos va a dar una perspectiva amplia de todo lo que está pasando en cuanto a esta petición. Pero de entrada, cuando lo contacté para pedirle de favor que hiciéramos este programa, pese a que él anda muy ocupado, me dijo que este es otro teatro más de la Cuarta Transformación. O sea, el presidente no tiene elementos en su plan de trabajo que convenzan a la gente, y como sus seguidores es un grupo de resentidos con las pasadas administraciones, pues él ha encontrado que a manera de venganza, porque no se puede llamar de otra manera, encuentra mucho eco en la gente. El avión, la muestra de la mafia del poder, la muestra del despilfarro, la muestra de los sobregastos y de los lujos. Entonces eso al pobre pues lo impacta demasiado, principalmente si nunca ha viajado en avión. Olvídense, se queda pues completamente anonadado. Ahora, en la mente de todos los mexicanos, el avión se rifó, pero no fue más que darle vuelta al dinero de lo que se recabó, y luego el gobierno donó 500 millones de pesos para regalar cachitos a muchos funcionarios. De hecho, desde ayer en la Cámara de Diputados y esta mañana se puso un booth, o sea, un estanquillo de la Lotería Nacional para vender cachitos a los legisladores y a los empleados que trabajan en la Cámara. Entonces, va a ser interesante, pero créanmelo, el premio mayor no le va a llegar a nadie de esas personas humildes. Va a haber algún manejo, no sé cómo, pero el premio mayor se va a quedar de beneficio a las instituciones de salud. Perdón. Entonces, lo que va a suceder es que básicamente estamos viendo la segunda etapa del teatro presidencial. Simplemente se cierra el telón durante el grito de independencia, que realmente el Zócalo se cerró usando como pretexto la pandemia, pero si la gente usaba su sana distancia, bien podrían acudir las personas. Pero no, de último momento el ejército incluso mandó cerrar hasta la basílica y templos y calles aledañas al centro histórico de la Ciudad de México, por dos razones. Una, seguridad, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador vive en el apartamento que Felipe Calderón mandó construir en Palacio Nacional. Él vive allí con su familia. Además, la razón seguridad. Después de los incidentes en que la Guardia Nacional, junto con algunos miembros del ejército, asesinaron a una pareja, dos personas, en Boquillas, en Delicias, Chihuahua, por el problema de los disturbios por reclamos del agua la semana pasada. Eso dejó muy inconformes a los agricultores, quienes fueron por miles a quejarse, a reclamar y a sacar a la Guardia Nacional a palos y pedradas.
Ahora los mismos agricultores han estado pasando mensajes de que la Guardia Nacional y el Ejército van a regresar para mantener un sitio, no solamente en la presa de Boquillas, sino en varias presas muy importantes del país, por la simple y sencilla razón de que el gobierno de la Cuarta Transformación quiere limitar y manipular el abasto de agua tanto a campesinos como empresas, como familias, etcétera. Es muy triste lo que está sucediendo, porque dentro de toda la normativa que ha manejado México en cuanto al uso de agua, nunca se le había limitado tanto, nunca se le había dado al vital líquido pues ese manipuleo y ese estira y afloja. Realmente son muchas cosas. Yo realmente no sé qué pensar. Me está llegando un boletín de última hora en el que se dice que el agente del Ministerio Público que encabezó la investigación contra Javier Duarte murió misteriosamente en un accidente automovilístico. Y es que Javier Duarte, pues, también es pieza clave. Y Marta Estela Ramos Carrillo, fiscal federal, que fue quien encabezó toda la averiguación, pues falleció misteriosamente, nadie sabe cómo, y no les extrañe que un día encuentren suicidado a Emilio Lozoya, a cuantos tengan que ver con las investigaciones que se van a gestar a raíz, si es que pasa la ponencia, porque no se le puede llamar de otra manera, no es una iniciativa de ley, es una ponencia, una propuesta de Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los expresidentes. Pero curiosamente no se completaron los 2 millones de firmas. Además, las firmas tenían que ser verificadas por el Instituto Nacional Electoral, ya que estas iban cotejadas o avaladas por las credenciales de elector de los ciudadanos que fueron a firmar. Entonces, cuando se habló de ese proceso y Andrés Manuel López Obrador se percata que no logra la cantidad de firmas deseada o necesitada o requerida para darle seguimiento a la posible averiguación de cada uno de los expresidentes, pues se lanza su iniciativa solicitando al Senado, tal como ustedes lo escucharon hace unos minutos, pidiendo al Senado de México, pues, que le dé paso a esta investigación. Pero realmente ya muchos abogados no se han hecho esperar y han dado sus opiniones. Y dicen que en cuanto al punto de vista profesional como abogados, no se requiere esta petición. O sea, si hay evidencia para perseguir legalmente algún fraude, algún enriquecimiento inexplicable, pues se le tiene que dar seguimiento desde inmediato. O sea, es lo que tiene que hacer Andrés Manuel López Obrador. Ahora son muchos presidentes. Estamos hablando de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 5 presidentes que han gobernado México en los últimos 30 años. 5 presidentes que tuvieron mucho que ver
con la entrada de México al grupo de los 20 países más industrializados. 5 presidentes que jugaron un papel importante en la firma del Acuerdo de Libre Comercio. Incluso aunque Salinas no le tocó, pero sí se preparó en cuanto al trámite con este señor Blanco, que fue Herminio Blanco, quien fue el cerebro de poner a andar este tratado de libre comercio, ahora conocido como TEMEC, ya renegociado. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él lo que está tratando de hacer es darle seguimiento al circo político, que él no ha podido lograr ningún trofeo para cumplir con el pueblo. Es lo que está logrando, es lo que está intentando López Obrador en estos posibles juicios. A él no le interesa que se regrese el dinero. A ver, ¿por qué el caso Lozoya se paró inmediatamente? Tan pronto empezaron a salir los videos de su hermano Pío López Obrador recibiendo paquetes de dinero. Eso paralizó a Andrés Manuel López Obrador. Y no les extrañe que salgan más, porque López Obrador, recuerden, su hijo manejaba, no recuerdo si un Lamborghini o un Maserati en la Ciudad de México. Carros que cuestan más de $250,000. Y Andrés Manuel López Obrador, de activista, no ganaba ese dinero. Sin embargo, se daba muchos lujos, principalmente los hijos. Entonces, de alguna parte está saliendo el dinero. Ya su hermana, una pariente de él, fue acusada en Tabasco por malos manejos en la municipalidad, donde vació las arcas. Hay quejas, pero nadie le da seguimiento. El presidente se hace de oídos sordos. Y pues va a haber mucho que comentar, nos van a cansar. Acuérdese bien, nos van a saturar de información a grado tal que ese es un efecto mediático. Marshall McLuhan, estudioso de la comunicación, le llamaba la narcotización de la información. O sea, se habla tanto de una historia que al principio nos interesa, nos llama la atención, seguimos escuchando todavía al mes las reacciones. Pasan medio año y ya no queremos saber nada de ese tema. Se lo pongo un ejemplo muy cercano. El día 11 de septiembre, cuando varios aviones derribaron las Torres Gemelas, otro se estrelló contra el Pentágono y otro más cayó en campo abierto gracias a héroes anónimos. ¿Qué fue lo que pasó? Los primeros 2 días todos estábamos pegados al televisor. Yo trabajaba en TNT Latinoamérica y Cartoon Network, y Rick Pérez, el vicepresidente de TNT, me dice Francisco, porque yo era el contacto con Master Control. Yo pasaba los ganadores de mi película favorita los lunes y me encargaba de pasar todas las comunicaciones oficiales a Master Control. Ese día hubo una reunión de emergencia en CNN en la que se tomaron muchas decisiones importantes. Una de ellas es de construir una redacción y un centro de transmisiones para CNN en un búnker bajo el suelo, para en caso de otro ataque terrorista, de una guerra atómica. Y Ted Turner, quien estaba todavía al frente de la empresa, tomó muy en serio la propuesta y se construyó. Recientemente se finalizó y ya CNN tiene en un lugar clandestino de Atlanta, anónimo completamente, una redacción
de noticias con todos los equipos para transmitir en todas las señales, porque se pueden caer los satélites, puede haber problemas con la banda ancha, o sea, la señal va a salir en alta definición, fibra óptica, va a usarse el UHF, el Ultra High Frequency, que se dejó de usar, y se van a usar señales análogas. Es más, las noticias podrían salir hasta por líneas análogas de teléfono, en el sentido de que la gente marca y puede escuchar el noticiero, en caso dado de que haya un problema mayor. Bueno, ese día se tomó esa decisión, pero a mí Rick Pérez, como a los 10 minutos de que derribaron la segunda torre, me pide que vaya a Master Control a hablar con los encargados y pedirles de favor que quiten la señal de TNT y Cartoon Network y pongan los canales de CNN, de manera tal de que la audiencia estuviera recibiendo en vivo todas las reacciones de lo que pasó esa fecha que fue para todos muy dolorosa y que apenas hace unos días celebramos el 19 aniversario. Pero no me quiero salir del tema. Regresando al tema de los expresidentes. Andrés Manuel López Obrador cree que con este teatro político va a ilusionar a la gente de que van a regresar el dinero que supuestamente se robaron porque no hay pruebas, y que el pueblo va a estar muy feliz porque ya ven que creó hasta una dependencia que se llama para regresarle al pueblo lo robado. Que los equipos médicos que se compren con las ganancias de la lotería que esta noche se anuncia, se les pongan plaquitas: este equipo fue comprado con la venta del avión presidencial. El avión no se va a vender, el avión no se va a rifar, el avión va a seguir embodegado en el hangar presidencial, porque no hubo un buen postor que lo quisiera comprar. Es un avión con muchos lujos, con muchos cambios. Solo un hombre rico en el mundo lo podría comprar. Pero ese avión le está costando al gobierno de México más dinero el tenerlo embodegado que ya haberlo regresado al vendedor. Perdón. Pero no sé qué piensa el presidente de la República. No lo entiendo. En ocasiones siento que sus discursos, aparte de desgastantes para su retórica, si usted lo analiza, el señor no sale de lo mismo. Son 4 temas: la 4T, el atacar a la corrupción, el hablar mal de tal o cual persona, o el culpar a otra persona de un proyecto que no funcionó, y de ahí no sale el señor. Así como no le funcionó la rifa del avión presidencial, no le va a funcionar el enjuiciamiento a los presidentes. Y no porque yo esté justificando a los presidentes de los últimos 30 años, no. Podría haber cosas en las que yo estuve de acuerdo y otras que estuve en desacuerdo. Pero el problema aquí viene a ser que ninguno de esos presidentes fueron personas ignorantes. Cuando se administran muchos dineros, como le llaman en el gobierno, es obvio que tienen un gran equipo de contadores, un gran equipo de abogados, para que tengan toda una causa legal, contable, jurídica, que le dé seguimiento al dinero. O sea, el dinero tiene una línea del tiempo. Se recibe, se deposita en tal parte, se le pasa a tal institución, de ahí se gasta en esto, en aquello. El dinero marca lo que le llaman el trace,
O sea, la línea del tiempo. El dinero no se puede desaparecer. El dinero tiene un seguimiento, principalmente en el gobierno, donde hay fideicomisos, grandes depósitos, obras. Entonces, todos los expresidentes, yo le aseguro, se aseguraron muy bien de mantener muy claras esas líneas de seguimiento, porque también había auditorías. Todos los gobiernos, todas las secretarías de Estado tienen auditorías. No hay nada que se quede sin auditar en el gobierno, principalmente cuando se entrega a otra administración. Es más, de ahí viene aquel lema famoso que algunos políticos usan. El último año de gobierno le llaman el año de Hidalgo. ¿Por qué? Porque Tin Marín el que deje algo. Y así le llaman. O sea, la cosa no funciona en el sentido de que se agarren el dinero y se lo metan a la bolsa. No. Ellos son ingeniosos. Llaman, por ejemplo, en la Secretaría de Turismo, estaba el negro Elizondo Torres, Rodolfo Elizondo Torres, y lo que hizo fue llamar a todos los delegados de turismo y les dijo que les daban dinero y presupuesto para que llevaran de viaje a sus familias y de viaje a gente prominente a las zonas turísticas mexicanas para promover el turismo. ¿Y qué pasa? Todos hicieron viajes felices de la vida. Nadie se robó un centavo y, sin embargo, todos disfrutaron de los viajes y posiblemente algún amigo, algún americano, porque fue gente de todo el mundo, de los delegados de turismo en el extranjero, que siempre hay uno agregado a cada embajada, pudieron invitar a gente que les pudiese interesar conocer México. Y eso, pues, obviamente es algo interesante. Entonces, al momento de auditar no se encuentra más que gastos de representación. Gastos, pues, de un viaje turístico y hasta ahí queda todo. Entonces, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno de la Cuarta Transformación le va a costar más dinero y más trabajo, escúchelo bien, más dinero y más trabajo, ponerse a enjuiciar a sus antecesores y a estas alturas, 2 años de gobierno, la mayor parte de los expresidentes, todos los que mencionamos, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, en los primeros 2 años ya todos habían consolidado 2 o 3 obras grandes, carreteras, caminos, puentes. Bueno, el puente Felipe Calderón se cayó, pero se hizo. Entonces se entregaron a nivel rural tractores, se entregaron ayudas a los campesinos, se entregaron fertilizantes, no fueron a quitarles el agua, no fueron a golpearlos y a balacearlos. Entonces, cuando todos los expresidentes le vayan a hacer esta auditoría a Andrés Manuel López Obrador, porque no creo que ningún presidente se quede de brazos cruzados y le digan, ok, señor presidente López Obrador, nosotros en el segundo año de gobierno teníamos un balance de tantas obras, tanta productividad, y en las escuelas había rendimiento, en el sector salud había medicinas. De la seguridad no se puede hablar mucho porque esa sí estuvo muy deteriorada en muchos aspectos. Pero el pueblo comía, el pueblo tenía trabajo, el agro tenía con qué producir, la industria estaba siendo apoyada por el gobierno. Mas en cambio, el gobierno de la Cuarta Transformación se ha dedicado a boicotear a los empresarios
y a intimidarlos fiscalmente para no dejarlos hacer nada. Y está repartiendo dádivas a los pobres, a jóvenes que ni estudian ni trabajan. Eso es un riesgo muy grande. Eso es un riesgo que va a pasar a generar consecuencias sociales muy fuertes en el país. Y bueno, analícelo, póngase a pensar, escuche muy bien cómo dice las cosas López Obrador y se percatará que está anunciando el segundo stage. Se ha visto en los circos como tienen una carpa abierta y luego se pasan a la de al lado para poner a los leones, rápidamente hacen una jaula. Eso es todo, terminó el avionazo, sigue el circo del político. Buenas noches, hasta mañana. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.